Hemos hablado de la actividad en consultas de manera agregada de público-privado, dependencia pública y dependencia privada. Hemos hablado, analizando un poquito más en detalle, cuáles son qué actividad y cómo se ha comportado la actividad de los centros de dependencia pública, y ahora vamos a detenernos en hablar la actividad de los centros de dependencia privada. Insistimos mucho en el concepto de dependencia, porque no es lo mismo la dependencia que el tipo de actividades que se resuelve. En el caso de la pública, toda la actividad es pública. En el caso de la privada, un porcentaje de la actividad que se realiza es pública y el resto es una actividad privada. Cuando hablamos de actividad pública, sí, hablamos bajo algún tipo de concierto, algún tipo de contratación pública para resolver la actividad pública en el marco privado. En el año de 2019, como último año normalizado de actividad, se hicieron 32 millones de consultas en el marco privado, en los centros de dependencia privada. Un incremento sustancial desde el año 2010, que estaban 18,8 millones en el año 2010, que se incrementó esa actividad hasta los 32 millones. En el año 2020 se bajó en 5 millones sobre los 34 que habíamos previsto en los análisis que hemos realizado, bajó hasta los 29 millones de actividad. 5 millones de bajada que es un impacto que va a suponer y debería haber supuesto en un escenario para entendernos, pero que en cualquier caso es un escenario que no se podía producir, dado que la pandemia todavía está influyendo en el año 21, habría que asumir los 35,6 millones que se esperaban, más un añadido de 5 millones de consultas para recuperar los ritmos de actividad y absorber la actividad que se había generado esos años. Entrando más en detalle, y como hemos comentado, en la dependencia privada se resuelve actividad pública, y además, cada vez más, en el año 2019 se hicieron 10 millones de consultas de los 30 millones, y 10 millones venían del marco público, eran contratadas para descargar la actividad pública. Estamos hablando de un 30% sobre el total de las consultas privadas, pero es que estamos hablando del 11% de las consultas públicas que se realizan en el país. Más de una de cada 10 consultas públicas se resuelven en el marco privado, algo que deja poco margen al debate, sí, pero la realidad de poder prescindir de la sanidad privada para resolver para resolver actividad pública. Estamos hablando que ha habido, además es que eso es una tendencia creciente, desde 2010 al 2019, en ese periodo se pasa de 8 millones a 10 millones de consultas, se va incrementando. Además crece la propia actividad privada, disminuye el porcentaje de la actividad pública en el conjunto de la actividad privada del 44% al 33%, y ha crecido el porcentaje que resuelve la actividad privada en el marco público. Ha pasado del 9,95 al 11,73. Un crecimiento pequeño, pero muy constante, ¿no? Esto hasta el año 2019. ¿En qué se traduce esto? Pues se traduce en que en España, pues en el año 2019, como estamos diciendo, le ha restado presión asistencial de los 10 millones de consultas, o lo que es lo mismo, le ha restado presión asistencial la privada a la pública de 2,5 millones de horas de consulta, o lo que es lo mismo, si se hubiera tomado la decisión de prescindir, de concertar actividad pública a la privada, habría que haber contratado a 1.729 médicos a pleno rendimiento para resolver esa actividad que se ha resuelto en el marco público. Si cogemos el periodo entre 2010 y 2019, las cifras son tremendas. 85 millones de consultas, 85 millones se han realizado en el marco público, en el marco privado de dependencia pública. Estamos hablando de 21 millones de horas de consultas que hubiera habido que haber crecido en la actividad pública, que ya tiene muchos problemas, como vimos en el vídeo anterior, para absorber su propia demanda, que se está quedando como para encima incrementar el problema con esta situación, y estamos hablando que hubieran necesitado
en ese periodo las horas equivalentes a 14.600 médicos. Estamos hablando de más de 100 millones de consultas desde el año 2010 hasta 2020, deja claro de por qué había que hacer un análisis agregado en el primer momento, porque en España hay un sistema sanitario con unos recursos que están trabajando conjuntamente en resolver el problema de los... Entrando a las primeras, y como último dato interesante, si en España hay en torno a 3 millones de personas en espera de su primera consulta de especialidades y se dejaron de hacer 7 millones en el marco público por impacto de la pandemia, si no se hubieran hecho 6 millones en el marco privado en ese año, estaríamos hablando de que posiblemente estaríamos hablando de en torno a 18 millones de ciudadanos en espera de ser valorados por primera vez su patología.